Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema clave, bastante complejo, la verdad, los riesgos de la inteligencia artificial. Tenemos varios informes, estudios que ven amenazas que quizá no medimos bien en su dimensión actual. Vamos a ver 3 puntos principales que salen mucho en las fuentes. Los sesgos, que pueden como perpetuar desigualdades. Eso de las alucinaciones, cuando la IA dice cosas falsas. Y los deepfakes, estas manipulaciones de imagen, de sonido, que parecen súper reales. Exacto. Y la idea es ver estos peligros no como algo a futuro, sino como cosas que ya están pasando, ¿no? Con consecuencias reales. Tenemos fuentes sólidas, análisis del NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, informes del DHS, de Seguridad Nacional de allá, y bueno, publicaciones científicas revisadas. Vamos a ver qué dice la evidencia. Primer punto que marcan las fuentes, los sesgos. Uno piensa, bueno, quizás son solo datos malos, ¿no? Pero el análisis del NIST dice que es más profundo. Cierto, mucho más profundo, sí. El NIST habla de 3 raíces, digamos, interconectadas. Por un lado, claro, los sesgos en los datos. Datos que, bueno, no reflejan bien la diversidad o que ya traen prejuicios históricos. Ajá, Pero también están los sesgos humanos, o sea, interpretaciones, valores, puntos ciegos de quienes desarrollan, de quienes etiquetan los datos. entiendo. Y, algo clave, los sesgos sistémicos, esos que ya están en las instituciones, en las normas sociales, en las estructuras de poder que generan desigualdad. La IA, al entrenarse con todo eso, no solo aprende los sesgos, sino que puede amplificarlos y automatizarlos a una escala enorme. Claro, eso explica por qué no es solo limpiar los datos y ya. Y las consecuencias que mencionan son serias. Hablan de diagnósticos médicos menos precisos para ciertos grupos. Exacto. Por cómo se entrenaron, sí. Ujú. O el caso famoso de Amazon, ¿no? Que tuvieron que quitar una herramienta de reclutamiento porque penalizaba currículums de mujeres, por palabras como capitala del club de ajedrez femenino. Justamente, Y eso impacta en salud, en empleo, en si te dan un préstamo, en todo. precisamente. Y fíjate, el ciclo puede ser peor. Hay un estudio en Scientific Reports, que citan las fuentes, que encontró algo, bueno, bastante inquietante. ¿Ah, sí? Sí, que nosotros, los humanos, tendemos a alinear nuestras opiniones con lo que recomienda una IA, incluso si la recomendación es sesgada. No me digas. Sí, o sea, si la IA te sugiere algo sesgado, no solo afecta a esa decisión, sino que puede reforzar o hasta meter ese sesgo en tu propio juicio. Se crea como un bucle, ¿entiendes? Peligroso. Vaya. O sea que la IA no solo refleja nuestros sesgos, sino que nos puede como moldear para ser más sesgados. Qué preocupante esa dinámica. Lo es, lo es. Y por eso instituciones como la Rand Corporation insisten mucho en enfoques sociotécnicos. Sociotécnicos. Sí, o sea que enfrentar el sesgo en la IA no es solo un tema de programar mejor. Necesita que trabajen juntos informáticos, científicos sociales, expertos en ética, gente del área específica como médicos o reclutadores y las comunidades afectadas. Y también, claro, más transparencia. Cómo se entrena, qué datos usan, cómo decide, para poder auditar y corregir. Sin eso, la confianza de la gente, pues, se pierde fácil. Entendido. Bueno, pasemos de esa realidad distorsionada de los sesgos a cuando la IA directamente se inventa cosas. Hablo de lo que llaman alucinaciones, que la IA te da respuestas que suenan súper bien, muy seguras, pero que son falsas. Correcto. Lo de alucinación es una analogía, claro. La IA no ve ni cree en nada. Es un fallo técnico, donde el modelo genera información que no está en sus datos de entrenamiento, o que contradice hechos o el contexto mismo. Ajá. Y puede pasar por varias cosas: que intente rellenar huecos de forma plausible pero incorrecta, que haya conflictos en la información que maneja, o que malinterprete lo que se le pide. Es una consecuencia, digamos, de cómo aprenden estos modelos grandes de lenguaje, por patrones, por probabilidad. No hay intención de mentir, ¿eh? Ya, pero aunque no haya intención, las consecuencias sí pueden ser muy reales y muy dañinas. El ejemplo que dan las fuentes es, impactante. La imagen esa, generada por IA, de una supuesta explosión en el Pentágono, en mayo de 2023. Sí, me acuerdo. Se hizo viral rapidísimo, con textos alarmistas, y provocó una caída en la bolsa,
en el S&P 500. Breve, pero cayó. Antes de que se desmintiera, claro. Es una muestra tremenda de cómo un fallo técnico se puede usar o simplemente tener un efecto dominó en el mundo real, afectando a las finanzas, la opinión pública. Sin duda. Y ese caso muestra justo lo que dice Misinformation Review. Estas alucinaciones están en esta zona gris peligrosa, entre el error técnico sin más y la desinformación que puede hacer mucho daño. Claro. El problema es que la IA generativa produce estas falsedades con una pinta de autoridad, una fluidez que las hace muy creíbles. Y en otros campos como la educación, depender de herramientas que alucinan puede ser un lío. ¿Cómo? Bueno, los estudios que mencionan alertan de que puede facilitar el plagio. Usas texto generado por IA, con sus errores incluidos, como si fuera tuyo, y, otra vez, perpetuar sesgos si la IA alucina información basada en estereotipos. ¿Y es fácil arreglar esto? ¿Se puede parchar la IA para que no alucine? Es un área de investigación muy activa ahora mismo. Se están desarrollando técnicas para que los modelos sean más veraces, ¿no? Como entrenarlos para que citen fuentes o que puedan verificar datos fuera, o ajustar parámetros para que sean más conservadores al responder. Ajá. Pero eliminar las alucinaciones del todo es un desafío enorme. Hay como una tensión ahí. Si haces un modelo súper cauto, quizá limita su creatividad, su utilidad para tareas que necesitan generar texto nuevo. Claro, entiendo. Es un equilibrio difícil. Y por ahora, pues, la posibilidad de que alucinen sigue ahí. Hay que contar con ella al usar estas herramientas. La recomendación siempre es verificar la información importante que genera una IA con fuentes confiables. Siempre. Lo cual nos lleva directo al tercer gran riesgo, los deepfakes. Aquí ya no son errores o sesgos sin querer, sino crear a propósito contenido falso, videos, audios, imágenes, tan realista que engaña a cualquiera. El material sugiere que esto ya tiene un impacto bastante oscuro. Extremadamente oscuro y preocupante, sí. El informe del DHS que se cita es muy claro y la verdad alarma. Estiman que entre el 90 y el 95% de los deepfakes que detectan online son pornografía no consentida. ¿90%? Sí. Ponen la cara de una persona, casi siempre mujeres, en contenido explícito sin su permiso. Y esto no es una broma, ¿eh? Es abuso digital con consecuencias devastadoras. Las fuentes mencionan el caso de Noelle Martin. ¿Puedes contarnos un poco qué le pasó? El caso de Noelle Martin, una activista australiana, es un ejemplo muy claro del daño real. Tomaron fotos de sus redes sociales y crearon videos porno deepfake que circularon por todos lados. Ella misma lo ha descrito como una muerte social. ¡Qué fuerte! Le afectó muchísimo la salud mental, su reputación, relaciones y, muy concretamente, el trabajo. Le costó encontrar empleo porque al buscar su nombre salía ese contenido. Es un testimonio del daño profundo, duradero que esta tecnología puede causar si se usa mal. Es terrible pensar en esa vulnerabilidad. Y las fuentes dicen que el uso malo de los deepfakes no se queda ahí, ¿verdad? Hablan de su potencial en empresas y gobiernos. Correcto. En empresas ya se han reportado fraudes con deepfakes de audio. Imagínate que te llama alguien que suena exactamente como tu jefe, pidiéndote autorizar una transferencia urgente. ¡Wow! La tecnología para clonar voz ha avanzado tanto que con una muestra de audio pequeña te generan un discurso nuevo súper convincente. Abre la puerta a estafas muy sofisticadas. ¡Uf! Y a nivel de gobiernos, de geopolítica, las implicaciones son todavía mayores. Campañas de desinformación para influir en elecciones, crear videos falsos para hundir a opositores, hasta fabricar pruebas en conflictos o juicios. Suena a que ya no podemos confiar ni en lo que vemos ni en lo que oímos. Ese es justo el punto que recalcan instituciones como Brookings. La proliferación de deepfakes amenaza con romper la confianza básica en la evidencia audiovisual, algo en lo que nos basamos muchísimo como sociedad. Claro. Explotan nuestra tendencia a creer lo que vemos con nuestros ojos, y combatirlo requiere varias cosas a la vez. Por un lado, leyes específicas, como esa de California que prohíbe deepfakes políticos maliciosos cerca de elecciones.
Ajá. o a que verifiquen el origen, aunque, bueno, es una carrera constante entre los que crean y los que detectan deepfakes. Queda claro que estos tres, sesgos, alucinaciones, deepfakes, son centrales. Pero las fuentes también señalan otros riesgos más generales de la IA. Mencionaste antes el informe AI 100 de Stanford, que alerta sobre el tecnosolucionismo. ¿Podrías explicar un poco más qué es eso? Claro, el tecnosolucionismo es esa tendencia, a veces un poco ingenua, ¿no?, de ver la tecnología, la IA en este caso, como la solución mágica para problemas sociales súper complejos que tienen raíces históricas, culturales, económicas, profundas. Ya veo. El peligro, según el informe AI-100, es doble. Primero, te puede llevar a ignorar las limitaciones reales de la IA y sus efectos negativos. Segundo, si aplicas soluciones de IA sin entender bien el contexto social, corres el riesgo de empeorar las cosas, de automatizar o hasta de agravar injusticias que ya existen. Como usar algoritmos de predicción de crimen sin ver los sesgos en los datos policiales. Exacto, o meter IA en salud sin pensar en las desigualdades de acceso. Es como intentar arreglar un problema social complejo con un martillo tecnológico sin ver si realmente es un clavo, ¿no? Justo así. Otros riesgos generales que mencionan las fuentes incluyen, bueno, la erosión continua de la privacidad, porque se necesitan más y más datos, la dependencia excesiva, que podría hacer que perdamos ciertas habilidades humanas, y como ya tocamos, el papel de la IA como un amplificador potente de desinformación, lo que amenaza la democracia directamente. Y en educación también mencionaron más cosas, ¿verdad? Sí, además del plagio y las alucinaciones, preocupa la integridad académica y cómo los sesgos en herramientas de IA educativas podrían crear nuevas barreras o desigualdades en el aprendizaje. Bien. Hemos cubierto bastante, desde sesgos sutiles hasta falsificaciones y riesgos más grandes. Si intentamos resumir, ¿cuál dirías que es el mensaje central que sale de estos análisis sobre los riesgos de la IA? A ver, el mensaje central no es de pánico, ni de rechazar la IA. Las fuentes reconocen su potencial enorme para bien. Pero la evidencia que se acumula, desde análisis técnicos como los del NIST hasta estudios de impacto social, subraya muy fuerte que los riesgos son reales, son de ahora y no se pueden ignorar ni minimizar. ¿De acuerdo? Exigen un cambio, digamos, hacia un desarrollo y un uso de la IA mucho más cauto, más responsable, centrado en las personas. Y eso implica un compromiso real con la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas. Y usar esos enfoques multidisciplinarios, integrando lo social y lo ético desde el principio, no como algo que se añade al final. No es frenar la innovación, sino guiarla con prudencia. Y parece que todavía hay desafíos grandes para lograr esa guía prudente. La regulación, por ejemplo, a menudo va como un paso atrás de la tecnología. Efectivamente, la gobernanza global de la IA está fragmentada, es desigual. La tecnología avanza tan rápido que muchas veces supera la capacidad de las leyes y las instituciones para adaptarse. Y además, hay un desafío educativo enorme. Necesitamos que la gente entienda mejor cómo funciona la IA, qué puede hacer y qué no, para poder tener un debate informado sobre su futuro y para que cada uno sepa moverse de forma más crítica en este mundo lleno de contenido generado por IA. Y súmale a eso que arreglar los sesgos sistémicos que la IA hereda. Eso no lo puede hacer solo la industria tecnológica. Necesita esfuerzos de toda la sociedad, políticos, para corregir esas desigualdades de base. La lucha contra los deepfakes exige invertir continuamente en investigación forense con IA, para ir un paso delante de los que abusan de ella. Y en el fondo, sigue el desafío ético fundamental. ¿Cómo aseguramos que esta herramienta tan poderosa se alinee siempre con los valores humanos y ayude al bien común, en lugar de convertirse en algo que aumente las divisiones y las injusticias? Definitivamente, mucho trabajo por delante. Para cerrar nuestra exploración de hoy, y pensando en todo lo que hemos hablado a partir de las fuentes, quizá la pregunta que nos queda flotando es esta. En un mundo donde la inteligencia artificial difumina más y más las líneas entre lo real y lo fabricado, entre la ayuda útil y la manipulación sutil, ¿cómo podemos, individualmente y como sociedad, fortalecer nuestra capacidad crítica, nuestro discernimiento y mantener esa confianza que necesitamos para funcionar? Algo en que pensar.